Hola, para este domingo les traigo un archivo secreto de la biografía de uno de los dibujantes, directores y animadores más importantes del siglo XX. Se podría decir que estuvo a la par de Walt Disney, así que conozcamos la biografía de Walter Lantz. Walter Benjamin Lantz nace el 27 de abril de 1899 en Nueva York y fallece un 22 de marzo de 1994 en California. Walter fue un caricaturista, productor cinematográfico y animador estadounidense. Dentro de los personajes de animación que él creó tenemos a Oswald el Conejo Afortunado, Space Mouse, o mejor conocido como Super Ratón, al Pájaro Loco, a Homer Pigeon, Chili Willy, Andy Panda, Charlie Chicken, y de los dibujos animados que él produjo fueron Oswald el Conejo Afortunado de 1929 hasta 1938, Cartoon Classic en dos periodos que fue de 1934 a 1942 y de 1953 a 1957, Andy Panda de 1939 a 1949, El Pájaro Loco en dos periodos también, de 1941 a 1949 y de 1951 a 1972. Otra de sus animaciones fue Swing Symphonies, que la realizó de 1941 a 1945. Musical Miniatures la realizó de 1946 a 1948. Chili Willy la realizó de 1953 a 1972 y The Beery Family la realizó de 1962 a 1972. Los padres de Walter fueron inmigrantes italianos. Su padre fue Francesco Apollo Lanza y su madre fue María Gervasi. Ellos eran oriundos de Calitri, Italia. Se dice en la biografía de Walter Lantz, With Goody Woodpecker and Friends, de Joe Adamson, que al llegar los padres a Estados Unidos, un agente migratorio anglicanizó su apellido, cambiándolo de Lanza por el de Lantz. Walter desde muy pequeño siempre mostró una gran facilidad para el dibujo artístico, por lo que lo llevó a inscribirse a unas clases de dibujos por correspondencia a la edad de 12 años, y el corto animado que lo inspiró y que realmente él dijo: quiero dedicarme a ser animador cuando sea un adulto, fue el de Gertie el dinosaurio, de Winston McCay. Walter Lantz trabajó como mecánico para ganarse la vida, pero uno de los clientes que tenía era Fred Kafka, quien le llamó la atención los dibujos que hacía Walter para decorar su taller, y Fred le dice que debería estudiar en el New York City Arts Student League, además de que le consiguió un trabajo como repartidor del periódico de New York American para poder continuar con sus estudios de arte. Es gracias a estos estudios que Lantz pudo entrar a trabajar en el departamento de animación dirigida por Gregory LaCava, pero después se cambió a los John R. Bray Studios de Nueva York, donde le dieron la primera oportunidad de dirigir un corto animado llamado Dinky Doodle en 1927. Después se traslada a trabajar para el director Frank Capra en Hollywood, pero como guionista para las comedias de Mack Sennett. En 1928, Walter Lantz fue contratado por Charles B. Mintz para que dirigiera la serie animada El Conejo de Lucky Rabbit para Universal Pictures. Este personaje fue creado por Walt Disney, pero Mintz y George Winkler le quitaron los derechos a Disney. Gracias a este trabajo, Lantz tenía el poder de decirles a los productores qué personajes quería incorporar a las animaciones, como fue el caso de El Gato Félix. Al poco tiempo él renuncia al departamento de animación de Universal para convertirse en productor independiente, donde él le proporcionaba animaciones a Universal. Y en 1940, Walter comienza a negociar los derechos de los personajes que él trabajó. Aunque el personaje de Oswald le abrió las puertas al mundo de la animación, llegó a un punto en que este personaje pasó de moda, como por desgracia le pasa a todo, o a todos. Es aquí cuando el gen creativo de Lantz comienza a trabajar en nuevos personajes, como Mini, Moe Babyface Mouse y Snuffy Snook, pero no fueron tan populares. Pero cuando creó el personaje de Andy Panda fue cuando le llegó el éxito, y este personaje fue su principal activo para sus animaciones. En 1940, Walter se casa con Grace Stanford, y en su luna de miel se hospedaron en una cabaña, la cual durante su estancia un pájaro carpintero no los dejaba de molestar. Es aquí cuando le sugiere Grace que por qué no utiliza a ese pájaro carpintero como inspiración
para uno de sus personajes. Él dudó que funcionara, pero Grace lo logró convencer. Y es así como nace un nuevo personaje llamado como Pájaro Loco. Y la primera vez que este personaje apareció fue en un corto animado de Andy Panda, el cual se llamó Knock Knock. La voz de Loquillo durante 3 episodios fue dada por Mel Blanc, pero Blanc dejó de darle la voz al personaje porque lo contrataron a tiempo completo los estudios de Warner Bros. Es allí cuando entra en acción el cómico Ben Hardaway, quien le dio su voz a partir de allí al Pájaro Loco. En 1948, Lance fue nominado al Oscar por la canción de Woody Woodpeckers. En dicha canción aparecía la voz de Mel Blanc y este decidió demandar a Lance por la cantidad de $500,000 de aquella época, porque según Blanc, Lance utilizó su voz en varios dibujos animados sin su autorización, lo que derivó que el juez le dijera que él no había registrado ni su voz ni sus contribuciones, por lo que Walter ganó la demanda. Sin embargo, este pagó el dinero a Blanc, ya que llegaron a un acuerdo fuera de la corte, y es allí donde de nuevo busca una nueva voz para el Pájaro Loco. Y en 1950, Lance realiza audiciones para encontrar la nueva voz de Loquillo, y de manera anónima su esposa Grace manda una cinta la cual le llena el ojo a Walter, y es a partir de allí que Grace Stanford se convierte en la voz oficial del Pájaro Loco. Algo muy característico de Walter Lance es que él hacía grabaciones en vivo de cómo se realizaba el proceso de animación y las transmitía durante sus animaciones o cortos animados o caricaturas. Esto fue algo que le hizo ganar el cariño de su público. Antes de venir Loquillo al mundo, nuestra máxima estrella era Andy Panda. Andy Panda es un osito muy simpático que está siempre listo a hacer buenas acciones. El estudio de animación de Walter Lance cerró en 1972 y este estudio fue uno de los últimos estudios estadounidenses en hacer animaciones de forma clásica. Cuando Walter se retiró, él seguía administrando las repeticiones del Pájaro Loco y en ocasiones continuó dibujándolo, pero en 1982 Lance donó 17 artefactos al Museo Nacional de Historia Americana. Entre los artículos donados estuvo el modelo de madera que utilizaron en el debut del Pájaro Loco en 1941. Lamentablemente, Walter Lance fallece en el Centro Médico de San Joseph en California a causa de una insuficiencia cardíaca el 22 de marzo de 1994 a la edad de 94 años. Pues esta fue la biografía de Walter Lance, creador de Andy Panda y del Pájaro Loco. Espero les haya gustado este video. Mientras tanto, no olviden dejarme algún comentario, sin que se olviden de regalarme algún like. Y si no están suscritos, ¿qué esperan? Es totalmente gratis. Y ya sin más, nos vemos en nuestro próximo video. Adiós. Bye.